En una ocasión, estaba sentado junto a la mesa de la cocina de doña Silvia, comiendo una quesadilla mientras ella hablaba sobre las artes adivinatorias. De pronto, sentí que una de sus comadres venía a visitarla. Fue una sensación insólita, algo difícil de describir. Vino acompañada de una visión en mi cabeza, en la cual sentí cómo esa persona venía por el camino en dirección a la casa. Incluso podía describir la ropa que usaba. Le comenté mi percepción. Ella cerró los ojos un instante y estuvo de acuerdo. De inmediato se levantó, puso agua para hacer té y unos pastelillos de maíz sobre la mesa. Dijo que la persona no tardaría en llegar y así fue. La encontramos afuera de la casa mientras me despedía. Ya había notado que cada vez que visitaba a doña Silvia, ella tenía siempre todo preparado, como si me estuviera esperando. La siguiente vez que fui a verla, le comenté sobre eso. Dijo que ella también podía percibir cuando alguien venía de visita y que estaba feliz por mí, porque ese día yo había dado un paso más en el camino. Quise saber sobre mi supuesto avance, ya que, a mi ver, mi acto de, entre comillas, adivinación, no me parecía un gran hecho. Me dijo que lo que hice fue una proeza, pero que yo aún no estaba consciente de ello. Explicó que me había abierto lo suficiente como para tener una vislumbre de la visión remota. Me acordé que don Juan llamaba a este estado especial de percepción dividida, de estar aquí y aquí al mismo tiempo. Lo más curioso era que cuanto más avanzaba en mis tareas, más inepto me sentía. El mismo acto de tomar conciencia que me permitía vislumbrar el infinito, también me hacía sentir que en realidad somos nada, que no había esperanza. Lo que hay ahí afuera es, en verdad, algo abrumador. Tenía la sensación de que era algo que me sobrepasaba y que no creía poder manejar. Hubo un tiempo durante mi aprendizaje que me entró una profunda desesperación, fruto del pesimismo acerca de mis posibilidades reales de algún día poder volar libre. La presión causada por la incertidumbre era tanta que estuve buscando por todos los medios posibles una respuesta. Incluso fui a ver mi suerte consultando las adivinanzas de doña Silvia, pero los resultados eran siempre vagos y no terminaban de aclarar mis dudas. Consciente de mi frustración, un día ella me dijo que consultara mi problema con don Gabinito, que a lo mejor él se animaba a ayudarme. Desde que me hice consciente de la doble identidad de don Melchor, nunca más pude tratar a don Gabinito de la misma forma. Antes era sencillo hablar con él, ya que, al creerlo medio loco, estaba condicionado a no tomarlo muy en serio, pero después el temor y el respeto que sentía por don Melchor se extendió de manera automática a don Gabinito. Pero él me seguía tratando igual que siempre. Encontré a don Gabinito en el patio trasero alimentando a las gallinas. Le expliqué mi dilema. Me oyó atentamente y me sugirió que sobre ese tema lo mejor era que hablara con Chon. Así era como él llamaba a don Melchor. Lo dijo muy naturalmente, como si se tratara de otra persona. Aun sabiendo que eran el mismo, tenía que admitir que la diferencia entre ellos era grande, que no quedaba duda alguna en mi mente que de hecho eran dos personas diferentes. Me pareció extraño hablar de estos temas con don Melchor, ya que él no toleraba consultas de este tipo, pero seguí su consejo y cuando se presentó la ocasión, le expuse mis conflictos. Comenté que me gustaría mucho poder saber acerca del futuro. Me miró con aire grave y con una entonación dramática dijo que, en asuntos de esa naturaleza, solo el oráculo de los tiempos podría mostrar la verdad. No supe qué decirle, puesto que no tenía ni idea de lo que hablaba.
No estaba consciente de que ellos acostumbraran a consultar algún oráculo. Lo miré interrogativamente, a espera de una aclaración. Cuando vi que él no me iba a explicar de lo que se trataba, le cuestioné al respecto, pero con su tono tajante de siempre, me dijo que de eso hablaríamos en otra ocasión. No insistí. Ya me había acostumbrado con esa forma cortante y directa de ser. Esta vez estábamos en su casa de Veracruz cuando avisó que me preparara porque a la mañana saldríamos en un viaje, que debería empacar provisiones y agua, pues nuestra excursión podría durar varios días. Salimos al amanecer y nos adentramos por la selva al sur del estado. Andando, cruzamos planicies y montañas. El calor y la humedad eran agobiantes. Tuvimos que caminar por pantanos llenos de mosquitos y vadear ríos. Me recuerdo que en ocasiones temí por los cocodrilos. Avanzando de esa forma, creo que llegamos hasta el estado de Tabasco. En las ocasiones que intenté platicar, él solo me hacía señas de que continuara caminando. En determinado punto, cuando nos detuvimos en un claro del camino para comer y descansar, aproveché la oportunidad para preguntar sobre el motivo del viaje y a dónde nos dirigíamos. Me dijo que buscábamos el templo de los sabios, que ahí tal vez yo podría encontrar la respuesta a mis preguntas. Recordé nuestra cita pendiente con el oráculo, pero nunca creí que él viviera tan adentro en la jungla. Hablar con don Melchor no era fácil. Todos lo respetaban y con él uno no se venía con nimiedades. Así que me valí del momento para aclarar mis dudas acerca del silencio interno. En esa época estaba obsesionado en alcanzar esa meta. Ya había tenido vislumbres de ello, pero aún no lograba anclarme ahí. Así que de nuevo le pregunté sobre el asunto. En el pasado, cuando le preguntaba sobre eso, él solo me miraba sin decir nada, pero en esta ocasión dijo: hay varios tipos de silencio, o tal vez deberíamos llamarlo distintos niveles de atención. Le interrumpí. ¿Qué quiere decir con esto, don Melchor? En su lucha por alcanzar el silencio, el guerrero pasa por diferentes etapas, contestó. Lo primero es cuando decide dejar de hablar. Para el hombre moderno es casi imposible concebir que uno pueda dejar de hablar. La verdad es que el parloteo cotidiano, más la necesidad de participación y protagonismo, son el mayor obstáculo para alcanzar el silencio real. Hizo una pausa y luego continuó. Una vez que se logra cerrar la boca, viene la lucha por el silencio mental, porque la mente sigue parloteando aun cuando uno no hable. Cuando ya no hay palabras, el desafío que sigue es observar las imágenes o ideas que aparecen en tu mente, pero eso sí, sin explicarlas, justificarlas o condenarlas. De hecho, sin pensar en ellas en absoluto. Cuando se siente como un fluir en el aquí y el ahora, cuando se logra eso, solo queda esperar. En algún momento, y sin que intervenga el intelecto o aún la voluntad personal, el verdadero silencio llega. ¿Cómo se siente el silencio verdadero?, pregunté. Es muy difícil describirlo, ya que la experiencia es distinta para cada persona. Mi comentario sería decir que se parece a un sueño, con la diferencia de que uno sigue despierto. El mundo de todos los días se vuelve extraordinario. Empiezas a percibir lo que comúnmente no percibes, y la voz del ver toma el control. Iba a hacerle otra pregunta, pero con un enérgico ademán me detuvo. Dijo que quedara mirando fijamente al fuego sin pensar. Puso sus manos en mis hombros como para evitar que me cayera hacia atrás. Lo sentí como un empellón de energía. Como de costumbre, al principio me fue difícil, pero después de un tiempo de observar el fuego
y luchar por mantener en control mis pensamientos, sentí como si me liberara de algo. Fue como romper una membrana y de pronto todo a nuestro alrededor cobró sentido. Era como si de pronto todo exudara vida. Fue una sensación maravillosa de estar conectado a todo lo demás. Lo curioso es que todo seguía siendo lo mismo, pero ya no era lo mismo. Al seguir caminando, salimos de la tupida floresta y llegamos a una saliente. De pronto, se abrió ante nosotros una selva inmensa que parecía una colosal sábana verde cubriendo la tierra. Estaba flanqueada por una cadena montañosa que se estrechaba kilómetros más adelante, haciendo que el valle se volviera una cañada. Caminamos entre los matorrales hasta que llegamos a una garganta con altos paredones a los lados, que mientras uno se adentraba, se hacía más y más angosta. Me recordaban esas calles de las grandes ciudades, llenas de altos edificios de ambos lados. Las cuevas y protuberancias se me antojaban como si fueran ventanas y balcones llenos de flores y vegetaciones. La caminata se hizo cada vez más difícil. Tuvimos que recorrer un buen trecho entre piedras que parecían haberse desprendido de los paredones. Estas formaban un camino sumamente irregular. En ciertos puntos, debido a la vegetación, las ramas y lianas, tuvimos que abrir camino con nuestros machetes. De pronto, don Melchor me indicó salir del camino principal y tomar un pasaje lateral casi imperceptible que estaba a nuestra derecha. Era otro brazo del cañón, pero estaba tan completamente camuflado por la vegetación que era casi invisible. Nos tomó tiempo y esfuerzo avanzar unos cuantos metros. De pronto salimos en un área clara. Era un pequeño arroyo que se encontraba seco en ese momento, pero era obvio que por ahí pasaba el agua en época de lluvias. Luego llegamos a una barranca que parecía ser el fin del camino. Me excitaba la curiosidad por conocer al oráculo vidente, pero al mismo tiempo permanecía muy alerta, ya que sospechaba que era víctima de alguna de las bromas que ellos acostumbraban lanzarme. ¿Cómo podría vivir alguien en un lugar como aquel? Don Melchor se apresuró a limpiar la entrada de una gruta que estaba tan escondida entre la maleza que de no ser por él jamás la hubiera divisado. Le ayudé en la tarea y, según íbamos limpiando, se fue abriendo la visión de una hermosa escultura. Era una enorme cabeza esculpida en un tipo de piedra que no reconocí. Tenía más de 2 metros de alto. Cuando terminamos de acondicionar el lugar, pude apreciar la belleza de la escultura en todo su esplendor. Pude ver que la cueva era en realidad una especie de nicho, un santuario con signos grabados en las rocas. Era obvio que este era un lugar sagrado. Alrededor había vestigios de ofrendas y restos de antiguas veladoras. Estaba consciente que las cabezas de piedras como aquella son los remanentes de la civilización olmeca, una de las culturas más enigmáticas de México. Hay poca información sobre ellos. Muchos los consideran el pueblo más antiguo que habitó este continente. Algunos antropólogos calculan que sus ancestros vivieron en esta región entre los años 10.000 y hasta el año 100 antes de nuestra era. Entre sus legados dejaron una gran cantidad de magníficas cabezas esculpidas en roca y aunque nadie sepa al cierto su propósito, el misterio de su existencia sigue atrayendo multitudes para admirarlas en los museos del país. Lo más impactante que noté en ellas eran las similitudes con rasgos orientales e incluso negroides en algunas de esas esculturas. Aun cuando se enseña que supuestamente no había en la antigüedad hombres de la raza negra en ese continente. Mientras acomodábamos el lugar para la ceremonia, comenté estos hechos con don Melchor. Él dijo:
Nosotros no somos los primeros aquí y seguramente no seremos los últimos. Su críptica frase me dejó con una gran curiosidad. Le pregunté de qué hablaba. Dijo: antes del hombre blanco e incluso antes de los indios hubieron otros. ¿Quién sabe cuántos más? ¿Ya habrán pasado por aquí antes de nosotros? Nuestra civilización es la última de una larga línea, pero ahora no es momento para hablar sobre ese tipo de cosas. Con eso, él puso punto final a mi deseo de seguir explorando el tema. Después de arreglar todo, nos sentamos ahí por un tiempo. Ya me estaba quedando dormido cuando él rompió el silencio con una canción monótona. Usaba una sonaja para marcar el ritmo. Esa era la señal de que se iniciaba el ritual. Enseguida, prendió una pequeña fogata que preparó rápidamente con ramas secas de alrededor. Ofrecí ayudarlo, pero denegó con la mano. Mientras seguía cantando en una voz muy tenue, en el cuenco de un guaje vertió agua y de su morral sacó un puño de maíz, susurrando algunas palabras. Los puso enfrente la escultura, prendió unas veladoras y en el altar puso plumas, piedras de jade y obsidianas. Luego recogió unas brasas del fuego y las puso en un hueco natural de la piedra, y sobre las brasas vertió perlas del aromático copal, un incienso natural sacado de la savia petrificada de ciertos árboles. Me dio un botecito con un tipo de pomada que olía rancia. Dijo que con mis dedos lo untara en las sienes y que mientras lo hacía me concentrara en mi pregunta y nada más. Luego de su morral sacó un curioso par de aros de piedra de jade. Dijo que me los pusiera como si fueran unos lentes. En cierto momento empezó a invocar el espíritu de la roca. Lo hizo en la lengua de ellos, pero de alguna forma entendí todo lo que decía. Luego volvió a hablar en otra lengua extraña para mí, pero era tan llena de armonía y gracia que se me antojaba ser una fuente danzante de palabras. Ordenó que calmara mis pensamientos y que volviera a formular la pregunta sobre lo que quería saber. Procedí a relajarme. Después de un rato, sentí cómo entraba en un estado de sueño. Desde esa posición, formulé mi pregunta. La hice en mi mente. Quería saber sobre mis posibilidades como guerrero, así como sobre el destino de la humanidad. De pronto la tierra empezó a temblar. Parecía como si la montaña se nos viniera encima. Me levanté alarmado, pero don Melchor hizo señas de que me calmara. Después de un momento, los temblores fueron amainando, hasta que se detuvieron por completo. Solo la gran cabeza seguía retumbando. El sonido se asemejaba a una avalancha de rocas rodando. Yo seguía espantadísimo. Luego, mi desconcierto fue total cuando la cabeza habló. Quedé atónito. Mi sorpresa fue mayúscula. Nunca había esperado algo así. Aún estaba aturdido cuando la cabeza volvió a hablar y me preguntó: ¿qué es aquello que deseas saber? Era una voz gutural, rocosa. No es que la estatua moviera la boca para hablar, era más bien como si una voz pétrea explotara dentro de mi cabeza. Con gran esfuerzo, controlé mi miedo y, arrodillado ante la cabeza, en voz alta y clara, le conté de mis dudas y temores. De pronto, vi como todo mi alrededor se transformaba. Sentía la presencia de don Melchor, pero la compulsión de la visión era tanta que me hacía olvidarlo. Noté que la visión era el producto de la descripción que hacía la cabeza. La claridad de la imagen era muy atractiva y puse toda mi atención en lo que veía. Me sentía como una mota de polvo flotando frente a un inmenso panal de imágenes que parecían congeladas, pero que,
al poner atención en cualquiera de ellas, se convertían en imágenes de una escena animada, como si fuera una proyección en un cine tridimensional. De pronto empecé a ver escenas de destrucción, maremotos, volcanes, explosiones que devastaban todo. Quise saber cuándo ocurriría todo esto, pero no podía hablar. Sin embargo, de alguna manera el oráculo supo de mis preguntas, pues me contó sobre los soles y sus tiempos. Dijo que se aproximaba el fin del quinto sol. Predijo que entonces se abriría el portal de los tiempos y que aquellos que se encontraran ahí en el momento preciso podrían pasar. Afirmó que este suceso se repite solo cada 25.000 años. Me dijo que cada sol tiene una duración de unos 5.000 años. El oráculo también me dijo que a partir del año Guan, el punto de encaje de la Tierra empezaría a moverse y que a partir de ahí surgiría una nueva era, pero que ésta tomaría tiempo en fraguarse. No me dio una fecha exacta, pero por mis cálculos, tienen razón quienes hablan del año 2012 como inicio de una nueva cuenta. Profetizó que esa sería una era de conocimiento y sabiduría para la raza humana. También dijo que llegaría el tiempo en que la tecnología se desarrollaría a tal punto que permitiría al hombre de razón comunicarse con entidades que viven del otro lado, seres de otras dimensiones. La comunicación con aquellos que ya partieron y con otras especies que no son de este mundo impulsará una nueva etapa en la historia de la humanidad y el género humano retomará su camino evolutivo. Luego, las visiones eran de personas viajando al espacio, diseminando su semilla entre los mundos, volviéndose así una especie estelar que encuentra las respuestas que busca. Al final, la visión se convirtió en un inmenso remolino, donde todo se voltea sobre sí mismo y solo queda la oscuridad. Una vez más, la voz se hizo evidente. Me dijo que ahora podía recibir la respuesta a mi pregunta. Me habló sobre lo que quería saber, pero ya no me importaba la futilidad de mis temores racionales como individuo. Estos, en verdad, eran insignificantes junto a lo que acababa de presenciar. Por último, pregunté: ¿cómo sabes lo que sabes? Soy muy viejo, contestó el oráculo con su voz rocosa. Vengo desde el principio de los tiempos. Lo que es ya fue y lo que fue volverá a ser. Yo ya era, mucho antes de que los más antiguos de ustedes tallaran esta forma. La visión concluyó, y lo que pensé haber sido solo algunos minutos fueron horas. Terminamos la ceremonia. Dimos gracias al oráculo. Recogimos todo y dejamos el sitio, de la misma forma que cuando habíamos llegado. Al jalar la cortina de hierbas, ésta ocultó por completo el santuario. Empezamos el arduo camino de regreso en la oscuridad. Pero al llegar a una cornisa, nos quedamos ahí para descansar y ver la salida del sol. Aproveché para preguntar a don Melchor qué opinaba sobre los tiempos que la cabeza llamó los soles. Él dijo: nuestros ancestros eran muy pragmáticos. Tenían que ser así si querían sobrevivir. Tenían una visión mucho más realista del tiempo de la que actualmente tiene el hombre moderno. Su sistema de calendario se basaba en el movimiento de los astros, no en algún evento humano. El sistema de cuenta del tiempo es algo de gran importancia porque define el tonal de una época. Es inconcebible que los científicos modernos, que son hombres de razón, sigan aceptando sin cuestionar el arbitrario e ineficiente sistema de cuenta del tiempo que se usa actualmente. Mientras esto persista, seguiremos viviendo en la era cristiana.
El nuevo ciclo solo llegará cuando nos libremos de todas nuestras ataduras. Solo entonces el ser humano podrá ser verdaderamente libre. Sobre el otro asunto dijo: aquellas visiones fueron para ti solo. Debes meditar sobre todo lo que viste. Esa noche recibí del oráculo instrucciones que aún aplico en mi vida. Poder consultar el oráculo fue sin duda un gran regalo que recibí del Espíritu.